domingo. Sí. Y aquí están los resultados que ustedes están esperando. Si les parece, comienzo con Bogotá. Sí. Bogotá, la gran novedad alrededor de Bogotá es que Carlos Fernando Galán se creció notablemente en la intención de voto y está en el 41.4%, esa intención de voto, que quiere decir, teniendo en cuenta que hay dos condiciones para ganar en primera vuelta: que esté por encima de 40% y está en 41.1%, y que le saque más de 10 puntos al segundo. Martín, Carlos Fernando Galán podría ser elegido el próximo domingo nuevo alcalde de Bogotá. Según esta cifra, sí, teniendo en cuenta, Néstor, el margen de error, como acabamos de decir, que para Bogotá es del 3.4%, pongámosle 3,5% para no enredarnos, él podría estar o en 44,5% o en 37,5%. Así que cuando vean ustedes la cifra, le agregan margen de error un poquito para arriba o un poquito para abajo, y ahí puede estar la cifra más o menos del domingo. Está posible, pero no totalmente seguro, es lo que quiero decir, por el tema del margen de error. Está, como decimos en Colombia, Néstor, si me lo permite, con los pelos del inalambrado. Muy bien, y entonces aquí vemos, Juan Roberto, en pantalla, sí, para quienes están conectados en Caracol Televisión y en el canal de YouTube, aquí están los resultados. Primero, Carlos Fernando Galán; segundo, Gustavo Bolívar; tercero, Juan Daniel Oviedo. Y lo que usted mencionaba, Néstor, en el gráfico que veíamos a continuación, ya el comparativo con la encuesta pasada de septiembre. En efecto, Carlos Fernando Galán sube casi 10 puntos entre la medición que habíamos hecho con menos encuestas. Gustavo Bolívar se sostiene, se estanca, y lo mismo pasa, que baja un poco, Juan Daniel Oviedo. Esa, digamos, es la fotografía. También eso implica, entre otras cosas, que frente a la medición que habíamos hecho en agosto, en el caso de Carlos Fernando Galán, ha subido cerca de 20 puntos, casi 20 puntos, entre la medición de agosto a la que hacemos ahora en octubre, que me corregirá Martín, fue entre el 17 y el 23 de octubre. 17 y 23 de octubre, con un ingrediente importante, y es que el voto era oculto para cada encuestado. Se le entregaba un sobre cerrado con el tarjetón, el encuestado abría el sobre, marcaba su tarjetón, guardaba el tarjetón en el sobre y lo sellaba para que la respuesta fuera totalmente confidencial. Ahora, desde el punto de vista estrictamente numérico de matemáticas, Martín, Galán midiendo tendencias, ¿quiénes lo apoyan? Porque a Galán lo están apoyando un grupo de izquierda, de centro, derecha, ¿verdad? Sí. ¿Galán puede ganar efectivamente en primera vuelta? Según este número, sí. También podría quedarle faltando un poco. Todo depende de si Gustavo Bolívar o Juan Daniel Oviedo crecen algo en los próximos días, y si ese crecimiento va a costas del porcentaje de Galán. Claro que eso sería romper la tendencia, que es lo más difícil. Como dice Martín, pues puede ser que Oviedo o Bolívar crezcan en los próximos 3 días, pero lo que muestra la tendencia, y pues siempre en las lecturas de las encuestas la tendencia es lo más importante, es que el único candidato que sigue creciendo en cada medición es Carlos Fernando Galán, con lo cual uno supondría que en la medición del domingo todavía debería tener aún más ventaja que la que tiene hoy. Se lo pongo en modo pregunta, Martín. ¿Por qué crece Carlos Fernando Galán? ¿Por qué Galán tiene la tendencia hacia arriba? ¿Y por qué se estancó Gustavo Bolívar, a pesar de que el presidente Petro se metió de frente en esta campaña electoral? Hay varias razones, Néstor. Una es que crece en todos los estratos, pero en el estrato que más crece es en el estrato 3. Crece tanto en hombres como en mujeres. Crece en todas las edades y en los más jóvenes, que es donde Gustavo Bolívar estaba más fuerte, se mantiene. Y algo muy importante que tiene que ver con su discurso, pues hablo del discurso de Galán, es que el 43% de quienes dicen aprobar a la alcaldesa Claudia López votaría por Galán. ¿Cuánto? El 43%. Y el 40% de quienes no aprueban a Claudia López también votan por él. Entonces, eso significa que recoge ambos sectores, a los Néstor, que no aprueban a Claudia, de los que aprueban a Claudia. Exactamente. Es que si algo Galán recogió como no lo ha hecho ningún otro candidato la alternativa a Petro y a Bolívar. Y la estancada de Bolívar demuestra que la gente lo que quiere es un metro, no cambios ni demoras, y que la estrategia de la toma de Bogotá que intentó el gobierno nacional fue el efecto contrario. Bogotá, antes que de izquierda, es una ciudad rebelde, y la rebeldía en este caso se expresa es contra el primer mandatario, y ese voto útil que ha estado afectando a todos los candidatos, a Rodrigo Lara, al general Vargas, a Jorge Enrique Robledo, que caen en
esta encuesta y que va creciendo Galán, no afecta a Oviedo, que es una verdadera sorpresa. Vale la pena, porque aquí me están preguntando, Juan Roberto, los votantes de otros candidatos. Claro que hay otros candidatos, solo que a medida que se acerca la época de elecciones, la gente comienza a tomar partido, claro, y entonces crece Galán, pero se achican candidatos los demás. Pero Néstor, yo sí quisiera resaltar que las decisiones que tomó Galán en la campaña son decisiones acertadas y lo demuestran los 20 puntos que creció en las últimas 2 mediciones. 1, el metro va. 2, las obras se terminan. Y 3, reconoce las cosas que considera positivas de la alcaldía de Claudia López, con lo cual también se manda el mensaje de que no va a empezar de cero absolutamente en todas las políticas Juan Roberto, públicas. ¿les parece si ponemos el gráfico de los otros? Sí, mire. Para contar el resultado pleno de la encuesta. Sí, aquí los vamos diciendo. Entonces, repito, Galán, esa barrita verde, ahí está Galán a 3 días de las elecciones, 41.1. Bolívar, repito, segundo, 21.4. Bolívar no ha crecido nada en las últimas encuestas, pero está en lo mismo, que puede ser una buena noticia para él que no ha caído, pero una mala noticia es que no ha subido. Como decían antiguamente en Revisión, por motivos ajenos a nuestra voluntad, no le tengo ese gráfico completo, pero les tenemos los números. Bueno. Pero los números muestran que tanto Molano, Lara, Vargas y Robledo bajan, se achican. Molano es cuarto, 4%, Rodrigo Lara 3.4%, Jorge Luis Vargas, el general Vargas, que es el de Cambio Radical, 3.2%, Robledo, Jorge Enrique Robledo, 2.3%. Nicolás Ramos es el de la joven, máscara, ¿no? Sí, el de la máscara. El joven del antifaz. 0.9%. Sí. Y Rafael Alfonso Quintero, que es el señor del bigote popular, el señor que está el abogado, que mete memes, ¿no? Como si fuera, se parece a Mario Bros, para que ustedes lo identifiquen. Está en 0.3%. Néstor, pero es que lo que pasa en general, Aurelio, una reflexión sobre este número para redondear este lote de coleros, es que sumándolos a todos no dan 15%. En el caso de Jorge Enrique Robledo ya le gana el voto en blanco, lo duplica. Y el número de indecisos es de 5%. Entre Galán, Bolívar y Oviedo, y sumando, pues haciendo toda la medición, casi 85%. un tema un tema 85%. A ver, Martín, Ricardo, lo escucho. No, solamente una reflexión sobre el voto de Carlos Fernando Galán mirando la encuesta en detalle. Es que tiene más voto femenino que masculino, están muy equilibrados, pero ligeramente superior el voto femenino, a diferencia de Gustavo Bolívar, que tiene un voto mayoritariamente masculino. Y lo que comentaba Martín en cifras, el 32,9% de los votantes. Ese dato suyo, pues digamos lo de Galán no me sorprende porque está más o menos parejo de lado y lado. Pero Bolívar sí se ve que hay una tendencia. Bolívar no le gusta mucho a las mujeres. Exactamente. Mientras que Oviedo sí le gusta más a las mujeres que a los hombres. Les agrego el dato de la edad, de 18 a 24 años, que en teoría o en el papel era el nicho favorito y fuerte de Gustavo Bolívar. Ahí está ganando también Carlos Fernando Galán. Es que 32.9% en esa franja de edad, Juan Roberto, contra 27.1% que tiene Gustavo Bolívar. Gana en todas las franjas de edad y en todos los estratos. Eso es importante. Y en afinidad política también, mira, hay un tema importante. Ahí va yo. Ese es un tema importante porque Carlos Fernando Galán le recorta en la gente que dice ser de izquierda en Bogotá. Si bien sigue ganando Bolívar con 43.5, pues le recorta a 25, ya no lo duplica y gana en todas las demás afinidades, en los que son de derecha, en los que dicen ser de centro, básicamente, y en los que dicen ser sin afinidad. Juan Roberto, básicamente la encuesta, los resultados, los renglones, las afinidades, las edades, los géneros, los estratos, le va muy bien a Carlos Fernando Galán, que logra, y por eso sale ganando en las encuestas, logra conquistar un poquito de todos los sectores. Muy parejo en todo. Lo más importante, Néstor, diría yo, de estos demográficos es aquellas personas que dicen ser de izquierda. Porque si Galán tiene el 41% hoy a nivel total, y está muy a ras con el 40% que necesita, y en la izquierda está logrando el 26%, mientras Gustavo Bolívar el 43%, si Bolívar recupera parte de ese 26% que hoy tiene Galán, no, sí habría segunda vuelta. Néstor y Martín y televidentes, vamos a punchar
un gráfico, así como Juan mostramos Roberto. el de Aurelio, el de Carlos Fernando Galán, en la evolución que menciona Martín de Gustavo Bolívar, de las 3 encuestas, tanto la de agosto como la de septiembre como la de octubre, que era Pues, de manera gráfica lo que refirió Martín. Juan Roberto, 20, 22, 21, básicamente Sí. Bolívar no se ha movido. Y quiere decir que la toma de Bogotá, Aurelio, del No presidente le Petro, funcionó. quiere decir que el Ni el viaje, empujón chino. el viaje del Tampoco presidente sirvió. Petro a China, la metida del presidente Petro en campaña no le ha ayudado. En general, Néstor, los candidatos tienen votos duros y votos posibles e incluso votos más allá de la posibilidad. Lo que ha logrado Carlos Fernando Galán es concretar sus votos duros, entre otras cosas yo lo ligaría con un 20% que tiene el Partido Liberal en Bogotá. Galán revivió el voto liberal, pero amplió a otros sectores, a otros espectros políticos y a otros estratos. Y si usted mira a los demás candidatos, e incluyo a Bolívar, todos realmente se quedaron en sus votos duros. Sí. Bolívar en el 20, que es el 20 lógico de Colombia Humana en Bogotá. Oviedo tiene unos votos duros, casi desde el comienzo los mantiene, y bueno, y de ahí para abajo Molano, Robledo, etcétera. Entonces, realmente Galán gana la elección, es porque logra salir del voto duro y se amplía a votos posibles y a votos potenciales, y los demás mantienen sus nichos, Ok, como le se diría pregunto, técnicamente. Aurelio, Creo que ese le es el pregunto encanto de Galán. Sobre eso que usted está diciendo, ¿Oviedo podría pasar a segunda vuelta? Sí, está en empate técnico con Bolívar. Sí. Martín, tengo una duda que me está comiendo el cerebro. El voto útil, la gente comienza a votar, pues dependiendo de las encuestas, cuál voto, cuál no va a ganar. Y estamos viendo aquí el achicamiento de unos candidatos, pues que son Molano, Lara, Vargas, Robledo, etcétera, etcétera. ¿El voto útil hacia dónde tiende a decantarse en este caso? No, Néstor, difícil saberlo porque pues aquellas personas que quieran votar por los candidatos que entre todos suman el 15 tendrán algún preferido, digámoslo así, o algún segundo preferido en los 3 primeros. Entonces, mejor dicho, dependerá la hacia dónde idea, se vaya. Felipe, usted como votante, Felipe, el voto útil, Sí. empuja a un candidato que está en segundo lugar a recibir más votos hoy para que logre pasar a segunda vuelta, o le da impulso a quien va ganando en la encuesta? Yo creo que le daría impulso a quien va ganando en la encuesta. ¿Sí? Es mi percepción. Néstor, Por pero eso es mire el voto útil, precisamente. Pero me llama mucho la atención lo que dice Martín, de que por el margen de error, Oviedo podría meterse en una eventual segunda vuelta. Sí. Sí, sería interesante, Felipe, que Gustavo Bolívar, que está chilingueando, como se dice popularmente, Néstor, está ahí en la cuerda floja. Es que Néstor, no por llegue a la el segunda margen de vuelta. error, Fíjese todo que en la está última- posible. Hay en la posibilidad. última- Y mírenlo en el gráfico de la evolución de Juan Daniel Oviedo, lo que preguntaba Aurelio. Pero también está más o menos en sí, lo se mismo. Está mantiene, muy estable, se mantiene, está claro, muy estable. muy estable, exactamente. Néstor, pero fíjese que entre Molano, Lara y el general Vargas en la última encuesta tienen un poquito más de 10 puntos. Yo creo que eso se va a reducir a menos de 3 o 4 en total por el voto útil. Yo dudo que los de Juan Daniel Oviedo se vayan a definir por Galán. Y más bien los de Molano, Lara y el general Vargas, que ya ven que no hay opción, se van para Todo algún esto- lado. Y yo creo que se van mucho más para donde Galán y eso le va a dar la ventaja. Lo que necesita Oviedo para pasar a segunda vuelta serían casi 12 puntos porcentuales. Todo lo de los otros 3 sumados. Eso no le alcanza. Daniel, La me mejor pregunta- expresión de ¿Qué? voto útil sería ahorrarnos la segunda vuelta, ¿no? En Bogotá. ¿Y cómo nos Sí, lo que ahorramos la segunda necesita- vuelta? Con Sí. un empujoncito para Galán. Se gana Galán, se Exacto. crece un poquito Galán. Claro, pero que lo que necesita Oviedo para pasar a la segunda vuelta es que Galán no llegue a 40%, porque Exacto. pues él está lejos de ese 40%, digamos. Entonces hay 2 condiciones. Una, que Galán llegue a 40% y otra, que quede de segundo. Ninguna de las 2 la cumple Oviedo en este momento, pero yo creo que la más difícil que tiene para cumplir es la que no depende de él, sino de Galán y de los votantes sí, bogotanos. Galán, no, de acuerdo. Lo que pasa es que me está Porque diciendo- si Galán Eso, pasa a pero los la 40, pues tendencia- el otro puede hacer tiene- una gran tiene campaña y razón. superar incluso a Bolívar, pero aún así no llega a la segunda vuelta. Tiene razón, pero es una obviedad. Es decir, si Galán gana, pues los otros pierden. Básicamente. Galán 7 de viene la mañana, succionando 30 minutos. Néstor, no sé si para terminar Bogotá, quisiera lo que mencionaban, algunos dicen que no quieren la segunda vuelta, pero tenemos los 2 escenarios. De posibles. segunda vuelta. De que es- segunda que es- vuelta. Ya voy, Álvaro, deme un segundo, 7 de la mañana, 31 minutos. Si hubiese segunda vuelta en Bogotá, y ojo que de pronto no hay segunda vuelta, los resultados
Juan Roberto, serían los siguientes. 68.3. Ojo que quiere decir una cosa básicamente. Si Bolívar pasa a segunda vuelta, Bolívar pierde cualquiera que sea su rival en segunda vuelta. Esa es la combinación, digamos, la conclusión. Carlos Fernando Galán en ese eventual escenario, 68.3, 28.3 Gustavo Bolívar. Y le tenemos también el eventual escenario de Carlos Fernando Galán con Juan Daniel Oviedo, que es el que se supone a la larga termina siendo la disputa. También gana lejos Galán, pero le hace un poquito más de cosquillas Oviedo que Bolívar. Pero el hecho de que Juan Daniel Oviedo no le dé pelea realmente a Galán es lo que permite el voto útil. Hasta ahora Galán ha venido succionando a los pequeños, todos bajan, el único que crece es Galán, pero Juan Daniel Oviedo sorprendentemente se ha mantenido. Yo creo que es porque no ha empezado el voto útil. La gente inicialmente expresa sus preferencias, pero en los últimos días, con base en este tipo de reflexiones, es que toma la decisión de voto útil. El voto útil puede perjudicar a Juan Daniel Oviedo, que la gente diga, no, esto definitivamente es Galán, Oviedo no tiene posibilidades, para asegurar que no haya segunda vuelta y derrotar a Bolívar, voten por Galán, sí. Eso puede pasar perfectamente. Álvaro, sí. Pero si votantes de Oviedo se van de Oviedo, porque Oviedo, digamos, según la encuesta va a perder, los votos de Oviedo, ¿a dónde se irían, Martín? Los votos de Oviedo hoy en día están más o menos parejos entre los espectros políticos. Donde más tiene él es en el centro, en la derecha y en la gente sin afinidad. O sea, el centro es lo que más lo define. Es una candidatura muy independiente más de centro, la de Oviedo. Sí. Muy bien, 7 de la mañana, 33 minutos. Ya voy con Medellín, ya les voy a contar resultados de la intención de voto en Medellín. Felipe, una última de Bogotá. Sí. Héctor, a usted que le gustan las matemáticas, Felipe, usted que me estaba haciendo la pregunta. Tengo la siguiente cuenta. Si esto que estamos diciendo de porcentajes se traduce en votos, la votación sería más o menos de la siguiente manera. En Bogotá va a haber más o menos 3 millones y pico de votos el próximo domingo. ¿De acuerdo? Sí, así más es. O menos, sí. Así es. Quiere decir que Carlos Fernando Galán podría ganar si llega a 1.300.000 votos, para que usted tenga esa cifra en la cabeza. ¿De acuerdo? Galán 1.3, si quiere Felipe vaya anotando ahí. Galán 1.3, ¿de acuerdo? Sí. Bolívar, si Bolívar está en 21%, como dice la encuesta, Bolívar más o menos va a estar entre 650 y 700.000 votos. ¿De acuerdo? Correcto. Si Juan Daniel Oviedo está en 19%, Oviedo va a estar un poquito menos, va a estar en 600.000 votos. Y de ahí en adelante los demás. Pues saque usted los porcentajes, 4% de Molano, será 100 y pico mil votos, y Rodrigo Lara 3% va a estar alrededor de 100.000 votos, y el general Vargas. Y entonces vendrá Felipe después, en caso de que haya segunda vuelta, la repartición de esos votos derrotados. ¿Hacia dónde se van los votos de Oviedo? ¿Hacia dónde se van los votos de Diego Molano? Y le puedo asegurar que según la encuesta y según lo que usted ve en la calle, muy poquitos votos de esos que van a perder en la primera vuelta se van para Gustavo Bolívar. Así que si usted compara, le hago esta cuenta, Felipe, porque si usted compara lo que sacó el presidente Petro el año pasado en las elecciones, Petro sacó aquí casi 2,5 millones de votos. Y Bolívar va a sacar más o menos 650, 700.000 votos. Eso quiere decir, el petrismo entre el año pasado y este año desapareció por cuenta de Bolívar, o por cuenta del candidato, porque no es comparable. No le quepa a usted la menor duda, Néstor, que estas elecciones van a ser un referendo que va a medir al gobierno de Petro. Néstor, de hecho, hoy en Bogotá, es decir, a Petro posiblemente, como están las encuestas de Petro, que hemos pues comentado aquí ampliamente, más estas que estamos viendo, lo que vamos a ver el domingo es un referendo en contra o en favor de Petro. Felipe, yo quería simplemente hacerle estas cuentas para preguntarle. Eso seguramente va a pasar en Bogotá. Vea, Néstor, eso seguramente va a pasar en Bogotá. Va a pasar en Medellín y va a pasar en Barranquilla. Y en otras partes no, porque va a pasar en Bucaramanga. Porque, por ejemplo,
No, en otras partes no, porque no hay candidatos tan asociados al petrismo. Y el petrismo de Bogotá va a ser el mismo de siempre. Lo que pasa es que los votos de Gustavo Petro fueron mucho más que los del petrismo. Si hubiesen sido solo los del petrismo, no hubiera ganado, porque evidentemente él tiene aproximadamente el 30% del electorado en Colombia, los votos del entre el petrismo 25 en Bogotá, y el 30%. Y esos van a ser los de Bolívar. ¿Y Quintero entonces no está cerca de Petro? Sí, pero por ejemplo, en Antioquia es probable que gane Luis Pérez en la gobernación, que podría calificarse como un candidato cercano a Petro. Entonces es muy difícil hacer ese cruce. Claro que yo entiendo que pues gusta tratar de sacar un ganador y un perdedor, pero en estas elecciones no es tan fácil porque no hay una sola elección, sino que hay como 4.000 elecciones al tiempo. ¿A usted le parece que hay dudas de que Gustavo Bolívar es el candidato de Petro en Bogotá? No, en el caso de Bogotá no, por eso dije yo que tal vez en el único sitio donde funciona. De que Upegui... no, Upegui es el candidato de Quintero. Upegui es el candidato de Quintero, pero no el de Petro. La gente no lo asocia a Petro. Y Quintero no lo asocia a Petro, sino a Quintero. Por eso le digo que tan raro es que, por ejemplo, en Medellín probablemente gane Luis Pérez. Esa es la prueba reina de que la gente no vota con ese criterio el próximo domingo. Sí. Poniéndole un poquito de solo le digo una cosa a don Héctor Riveros, por quien siento un afecto especial. Señor Riveros, ¿por qué no me la deja decir a mí? Porque estoy casi seguro qué es lo que usted está pensando. ¿Qué estoy pensando, Felipe? Hace 4 años, el profesor Riveros, con el afecto y el cariño que le tenemos, sostenía que la votación en Bogotá y en otras ciudades iba a ser un referendo para rechazar o no al gobierno de Duque. Tal cual. Y sí. Sí, no todas las veces. Y entonces no todas las veces. Es que cambian las circunstancias. Para rechazar o no. Es que cambian las circunstancias, no siempre es así. A veces ocurre así y a veces no ocurre así. Cuando no me conviene. Pero además... Pero Felipe, voy a preguntarlo a los oyentes. ¿Ustedes creen, creo que la pregunta es así, Felipe, las elecciones de este domingo son un plebiscito también sobre el presidente Petro? Hacemos la encuesta, Lucas, Patricia, ¿les parece? Hacemos un sondeo y usted me dice... Néstor, Felipe, yo puedo dar 2 argumentos. Y usted vota, usted me dice, estas elecciones, la tesis de Riveros me parece audaz, atrevida, interesante, provocadora como de costumbre, que esto no tiene nada que ver con Petro y que aquí Pero hace 4 años sí tenía que ver con Duque. Sí, no, entonces sí la pregunta es si las elecciones son al final de cuentas, un año después, un plebiscito también sobre el presidente Petro. Claro que hay consideraciones, pues claro, la política y la esquina y los limosneros y las vías y los volardos, claro que todo eso. Pero aquí yo siento, Felipe, que tiene mucho que ver el gran jugador de la política en Colombia. Yo que también es Gustavo. creo, y por 2 argumentos. Los candidatos que van ganando, todos han hecho campaña con un discurso contra el gobierno. Y adicionalmente, los alcaldes más petristas son los peor calificados. Sí. Y cuando la alcaldesa López, que aceptó haber votado por Petro, se distanció del gobierno, empezó a dejar de caer. Entonces sí creo que es evidente que es un plebiscito contra el gobierno. Ya voy a contarle el resultado de las elecciones en Medellín, de la intención de voto para las elecciones en Medellín de este domingo. 7:40, usted me iba a decir algo de este tema político, Martín. Para cerrar esa discusión o esa intervención, en Bogotá, las personas que se definen de derecha son el 30%, de centro el 29%, de izquierda el 22% y sin corriente política el 19%. Así que está, digamos, muy fragmentada la ciudad, digamos, por lo menos en la definición. Pero solo el 22% dice ser de izquierda. Muy bien, vamos a contarles... Ahí están los 600.000 votos de Bolívar que hablaba Néstor. Sí, Felipe, yo creo que coinciden las cifras, eso lo confirmaremos el próximo domingo. Juan Roberto, resulta...